¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sergio Levinsky, periodista y sociólogo especializado en fútbol, y vamos a hablar hoy del Coco Basile. El Coco Basile fue centro en todo este tiempo de noticias por aquello que empezó a decir de lo que pasó en 2008 cuando fue técnico de la selección. Se armó con eso, bueno, un enorme desbarajuste con la cantidad de periodistas y los medios que salieron a tratar de remontar y de contar qué pasó en aquella oportunidad. Él dijo que se iba a llevar a la tumba un secreto que al final empezó a contarlo. Pero, ¿qué pasa con Basile como jugador? ¿Cuántos de ustedes conocen cómo fue Coco Basile como jugador de fútbol? Bueno, vamos a contar en este video cómo fue y quién fue Coco Basile como futbolista. Hay que decir que, bueno, desde hace muchos años, estos de los códigos de vestuario, este bozarrón que tiene Basile, no es de ahora. Esto ya lo traía de la época de jugador de fútbol. Ahí se forjó lo que Coco Basile fue después como técnico y después con estas declaraciones habitualmente hacen en los programas de televisión. Es un frecuentador absoluto de la noche de Buenos Aires, alguien que no nació en Buenos Aires, ahora vamos a contar, porque Coco Basile nació en Bahía Blanca. Parece mentira porque uno dice un personaje absolutamente porteño. Lo es por adopción. Pero el Coco Basile nació en Bahía Blanca el 1 de noviembre de 1943. Allí se formó, ahí empezó a jugar al fútbol en un club típico de barrio, del barrio de Bellavista, en Bahía Blanca. Y en realidad tuvo, como tantos otros jugadores, una ocasión muy particular que lo terminó de forjar como futbolista. ¿Por qué digo esto? Porque Basile se debatía entre ser actor, boxeador o futbolista. Cualquiera de las tres le hubiera venido bien. Basile practicaba mucho boxeo, tenía un amigo que practicaba boxeo en un club especializado, aprendió mucho de eso a partir de su amigo y también él boxeaba muy bien y también él pensó en ser actor. Pero como decía, hubo un hecho muy importante que ocurrió en 1958. Ustedes piensen, 1958, Basile andaba cerca de cumplir los 15 años, un Basile adolescente de 14 años, que justamente por esos tiempos que estaba Basile en Bahía Blanca todavía, llega la selección argentina que estaba preparándose para jugar el Mundial de 1958 en Suecia. Llega a jugar un partido amistoso contra la Liga del Sur en Bahía Blanca. Bueno, no va que la Liga del Sur le gana a la selección argentina 4-3, que fue un impacto, porque claro, en aquel tiempo no se conocía mucho a esos jugadores de la Liga del Sur. Bueno, en los partidos previos, hubo dos o tres partidos previos, bueno, Basile jugó uno de esos partidos previos allí mismo, donde la selección argentina perdió frente a la Liga del Sur. En ese partido que jugó Basile se ve que gustó tanto, Basile era volante, esta es otra cosa rara porque muchos lo tienen como un defensor, como la pareja de Roberto Perfumo en tantos partidos. Bueno, no, Basile empezó siendo volante y como volante se destacó tanto en ese partido, y claro, había dirigentes del fútbol argentino porque acompañaron a la selección, había dirigentes de Racing, Independiente, de Platense. Bueno, esos dirigentes rápidamente se acercaron a preguntar dónde jugaba Coco Basile, en qué equipo. Les dijeron dónde jugaba Basile y entonces le ofrecieron a los dirigentes del club de Basile allí en Bahía Blanca de pasar a las divisiones inferiores de estos clubes. Bueno, Basile, que era más hincha de Racing que de los otros, prefirió ir a jugar a Racing y entonces rápidamente lo probaron en Racing a los casi 15 años. Basile entró a las divisiones inferiores de Racing, pero rápidamente, en pocos años, llegó a la primera división. Un Basile volante que también llegó a la primera división como volante, pero claro, Basile debuta en 1964, en unos años en los que Racing empezó un poco a bajar. Racing que había salido campeón en 1961 y ya para 1964 no estaba en la mejor situación, y esto se va a agravar en 1965 cuando Racing ya está en las últimas posiciones, en una gran crisis, hay un cambio de técnico y llega entonces como nuevo entrenador al equipo Juan José Pisuti, un histórico de Racing. Pisuti había jugado también en River y en Boca, pero llega a Racing. Bueno, Pisuti hace una revolución total. Bisutti entra a cambiar a los jugadores de posición y uno de los cambios que hace es con Alfio Coco Basile. ¿Por qué? Porque lo que le dice Pisuti a Basile es: usted va a bajar en la cancha, usted no juega más de volante. Para mí usted es un segundo marcador central, es decir, usted tiene que jugar en pareja con Roberto Perfumo. Y allí comienza una pareja de leyenda en Racing. Un Basile que va a jugar 186 partidos en Racing, nada más y nada menos, una cifra realmente importante. Y no solamente que Basile y Perfumo van a constituir una gran defensa,
sino que también en los costados van a estar jugadores como el Panadero Díaz por un lado, o Chavay por el otro, bueno, pero especialmente hay que hablar del Panadero Díaz, que era el lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque se va a convertir en el otro compadre de Coco Basile, a tal punto que lo va a acompañar después como ayudante de campo cuando Basile se dedicó a ser director técnico. Pero bueno, tanto Panadero Díaz como Humberto Maschio, como Martinoli, como el Chango Cárdenas, terminan componiendo aquel equipo de Racing que marcó una época, que termina no solamente ganando el torneo argentino de 1966, sino que después va a ganar la Copa Libertadores de 1967, un Racing Imperial que termina después siendo el primer campeón mundial argentino. En aquel tiempo se decía campeón mundial al que ganaba el torneo intercontinental. A Racing le tocó jugar contra el Celtic de Glasgow, ¿no? Que había ganado la Copa Europea. Entonces, bueno, Racing termina siendo campeón intercontinental o campeón mundial, como se decía en aquel tiempo, cosa que ningún equipo argentino había logrado desde que en 1960 se empezó a jugar la Copa Libertadores. Así que bueno, Basile integró esos equipos y lo integró como caudillo. Basile era básicamente un jugador que era un caudillo, un jugador de gran porte, un defensor muy fuerte, que tenía bastante técnica y cabeceaba muy bien, Coco Basile, pero claro, con Perfuma alternaban, muchas veces Basile iba al ataque junto con los laterales y por supuesto con volantes, y ni hablar los delanteros, en un Racing que se caracterizaba por ir con mucha gente al ataque, dejando a Perfumo solamente atrás, que se debatía muchas veces solo contra los delanteros, mano a mano, y que realmente ganaba mucho más lo que perdía en esos duelos. Bueno, Basile le daba la licencia a Perfumo de quedarse y se iba a cabecear por este porte que tenía y por este carácter, esta personalidad tan fuerte que tenía, que también lo era los vestuarios, ¿no? Basile siempre dijo que esto del boxeo que él aprendió en Bahía Blanca, después lo utilizó muchas veces en algunos encontronazos en los vestuarios, sin por supuesto identificar a los rivales por estos códigos del fútbol y del vestuario que siempre manejó. Entonces, bueno, es muy importante esto porque Basile forma parte de un gran Racing, de un equipo muy fuerte, con algunas anécdotas muy interesantes. Me detengo en una que me parece muy importante contar, que fue lo que pasó en la semifinal de la Copa Libertadores de 1968 ante el Estudiantes de Subeldía. Bueno, aquellos eran partidos tremendos, eran batallas campales. Estamos hablando en semifinales de la Copa Libertadores del 68 entre un equipo que era el campeón vigente, como era Racing, y el equipo que iba a ganar esa Copa Libertadores y después iba a ganar dos más. Es decir, el Estudiantes de La Plata de Osvaldo Subeldía, tricampeón de la Copa Libertadores consecutivo, llegó a una cuarta final incluso en 1971, y también en 1968 repitió el título que había logrado Racing un año antes. Fue campeón intercontinental o campeón mundial, nada más y nada menos que el Old Trafford ante el Manchester United. Ustedes piensen el choque de chispas que había, las chispas que saltaron en esos partidos entre Racing y Estudiantes de La Plata. Se dijeron de todo menos bonito, pero de todo. Agresiones de todo tipo, verbales, físicas, con algo agregado, que era que desde el golpe de Estado de 1966 de Juan Carlos Onganía, que había quedado como presidente de facto, se generó una contravención que era la siguiente: si un jugador era expulsado, especialmente en estos partidos internacionales, iba preso por 30 días. Así como ustedes lo escuchan, iba preso por 30 días. Entonces, Basile participó en una trifulca junto con Aguirre Suárez y con Toñeri de Estudiantes y con Nelson Chavay de Racing. Los cuatro son expulsados en aquel partido de Copa Libertadores que termina con Estudiantes pasando a la final de esta Copa, después ganándola, lógicamente. Y después de esa trifulca, como decía, los cuatro terminan llevados a las 6 de la mañana presos a la cárcel de Villa Devoto. Una cosa realmente increíble, pero no solamente eso, sino que fueron presos y compartieron la celda, o sea que terminaron jugando las cartas, según cuenta Basile. No digo que se hayan hecho amigos, pero bueno, sí compartían en algunos casos jugadores con los contrarios de la selección argentina. Bueno, lo cierto es que estuvo preso Basile unos 5 días finalmente, porque el 1 de mayo, ese partido se había jugado a fines de abril, se amnistió a los jugadores que habían participado en este acto. O sea que, bueno, al final estuvo 5 días preso. Pero fíjense hasta lo que pasó en esta situación, ¿no? Quiero decir también que la técnica, porque uno dice, se imagina un jugador fuerte, de vozarrón, de carácter, pero técnicamente Basile era realmente muy bueno. Un jugador que pudo haber estado, pudo haber sido transferido al exterior en más de una oportunidad y él se negó. Por ejemplo, después del partido contra el Celtic de Glasgow, que como digo, Racing termina ganando, pero en el primer partido ya, después de haber perdido en Glasgow,
Lo que pasó es que Basile recibió una oferta muy importante para ir a jugar a la Juventus. En aquel tiempo era bastante difícil jugar al exterior, no es como ahora, había muy poco cupo para jugadores extranjeros. Basile recibe esta oferta de Enrique Omar Sívori, aquel crack argentino que vivió tantos años en Italia y que fue ídolo de Napoli y de la Juventus. Pero Basile siempre dijo que él ya había adoptado Buenos Aires como su ciudad, ya estaba en pareja, ya estaba pensando en formar una familia y no quiso saber nada, increíblemente, ¿no? Con todos los dirigentes de Racing no pudiendo entender esta decisión de Basile, pero él dijo, yo no me muevo de Argentina, no me muevo de Racing, no me quiero ir, así que no fue. Después tuvo la oportunidad también de ir a Brasil, a tal punto que de ese Racing campeón, de ese Racing imperial, Agustín Cejas, el arquero, terminó yéndose a jugar al Santos de Pelé y Roberto Perfumo al Cruzeiro. Basile también tuvo la posibilidad de ir a Brasil y también dijo que no, no quiso ir tampoco a Brasil. Y también hay que decir que Basile pudo haber jugado el Mundial de Inglaterra 66, porque hasta faltando 15, 20 días para el Mundial, estaba en el equipo de Osvaldo Subeldía y de Falduti, que eran los que dirigían a la selección argentina, pero típica situación del fútbol argentino, fueron desplazados y apareció Juan Carlos Toto Lorenzo, que a todos los jugadores juveniles, entre ellos estaba la Bruja Verón, Juan Ramón Verón, el papá de la Brujita Verón. Bueno, todos esos jugadores fueron excluidos del equipo, faltando muy poco para jugar el Mundial. O sea que varias situaciones en las que Basile pudo haber cambiado su vida o su historia, jugando mundiales o jugando en el exterior, ya sea en Italia o en Brasil, y no quiso. Pero con esto le quiero mostrar la técnica que tenía Basile, y era un jugador pretendido por muchos equipos, porque realmente era un jugador muy importante, que marcaba goles, que era muy firme marcando abajo. Él siempre dijo, fíjense, después lo iba a aplicar como tengo, que los defensores tenían que tener cara de malos, asustar a los delanteros. Esa fue un poco su tónica, su manera de pensar, su filosofía. Bueno, con esa picardía también criolla que Basile fue adoptando en Buenos Aires. Bueno, lo cierto es que Basile jugó entonces en Racing hasta 1971, un Racing que, claro, después de aquel imperio se fue desintegrando y entonces ya fue cambiando a los jugadores, algunos se fueron retirando, entonces ya no estaba en la misma situación, y allí Basile recibe la oferta de César Luis Menotti para ir a jugar a Huracán. Cuando Basile llega a Huracán, empieza lentamente a conformarse un gran equipo de Huracán que en 1973 se iba a cristalizar con un brillante torneo metropolitano en el que jugaba, por ejemplo, lateral izquierdo Carrascosa, en el que jugaba Brindisi, Babington, Houseman, Avallay, La Rosa, un equipo muy recordado en el que Basile era llamado manija, porque era el que organizaba los asados, era el que cohesionaba el grupo. Fue muy importante en ese vestuario, más allá de que era un equipo que se caracterizaba por su brillante ataque y su juego ofensivo. Basile deja de jugar al fútbol en 1975 porque él mismo cuenta que empezaba a tener desde hace tiempo problemas en la rodilla y ya no se sentía igual. Pero él cuenta que en un partido de entrenamiento entre equipos de la primera de Huracán contra la reserva, alguien detrás del alambrado le gritó: Alfio, vos no podés jugar así. Y él lo pensó y dijo: le hice caso al hincha. Me di cuenta que el hincha tenía razón, que no podía jugar más al fútbol, así que en 1975, a los 31 años, casi 32, porque realmente no era muy veterano, hoy se juega hasta mucho más avanzada edad, Basile decidió retirarse del fútbol. Y además, fíjense qué cosa increíble, porque Basile dejó de jugar al fútbol en el 75, en el 76 ya estaba sentado en el banco de suplentes dirigiendo a Chacarita Juniors, que fue su primer equipo, pero acá lo vamos a dejar porque les quiero dar una consigna también. Al que quiera que hable de Basile como director técnico en otro video, le pido que pongan abajo en los comentarios Basile DT. Pongan Basile DT y vamos a ver si hago entonces otro video distinto hablando de Basile. Tengo porque es muy rico todo lo que se puede contar, como ustedes se imaginan. Algunos se imaginan, otros quizás no tanto, pero yo les puedo asegurar que es así, que Basile tiene muchísimo para hablar de su personalidad, especialmente la larguísima trayectoria, tanto o más que como jugador, como director técnico, hasta que en 2012 dejó de serlo y dejó definitivamente la profesión. Por eso le digo, pongan ustedes Basile DT en los comentarios y vemos si hacemos otro video de Basile como técnico. Espero que les haya gustado este video de Basile jugador. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.